Buenos días chicos, les habla Raúl Fórico, diseñador y constructor de la planta de laboratorio LabBot. En este sexto video vamos a ver el funcionamiento del IDE de programación Microvision de Keil, en el cual está desarrollado todo el código de programación del microcontrolador. Vamos a ver, para iniciarlo pues debemos ya tenerlo instalado. Yo tengo la versión 5, entonces vamos a inicio y le damos clic. Y en este momento pues vamos a darle help y vamos a ver qué versión tenemos. Tenemos la 5.21.1.0. Aún así, el IDE de programación funciona con cualquier versión a partir de la 5. Esta versión de Microvision es gratuita, siempre y cuando no excedamos el código a más de 32 kilobytes de programa que le guardemos al microcontrolador. Para abrir nuestro proyecto vamos a ir a Project, vamos a decir Open Project. Yo aquí ya tengo la ruta guardada y pues vamos a abrir el archivo vproc pues que les entreguen para programar la planta de laboratorio. Esta es una forma de programación adicional a la que ya vimos en el video anterior en donde les mostraba la interfaz de telemetría de LabVIEW. Luego de abrir nuestro proyecto, entonces veremos que tenemos un archivo velocista-fw.c en el cual se encuentran todas las tareas que controlan los diferentes periféricos que van conectados al microcontrolador. Con esto pues entonces vamos a iniciar viendo las variables globales que utiliza el código de la planta de laboratorio para realizar la programación y el manejo de datos. Entonces tenemos aquí arriba en los includes un archivo velocista.h. En este velocista.h al abrirlo vamos a encontrar acá una estructura que nos carga las variables globales de la planta de laboratorio, las cuales pues están comentariadas acá para hacerlas un poco más entendibles y de las cuales pues entonces vamos a ver para qué funciona cada una. Como variables de almacenamiento de error de posición, es decir, el error que luego el procesamiento nos generan los sensores infrarrojos de la barra de sensores delantera, tenemos una variable que se llama error-act que nos guarda el error actual o el error presente que está presentando la planta de laboratorio. Tenemos un valor que se llama sense-dig que nos guarda el valor digital de los sensores correspondiente al error actual. En cierto modo, este sense-dig puede corresponder o no corresponder al valor del error actual debido al procesamiento que se realiza en la lectura de los sensores para garantizar que la barra únicamente lea la línea que está más cercana al centro de la barra de sensores. Y para que a su vez, si la barra de sensores tiene una interferencia por una segunda línea que le está llegando por uno de los extremos, pues no la reconozca. Siempre va a reconocer la línea más cercana al centro de la barra. Tenemos las variables de control de los motores, donde encontramos el PWM derecha y el PWM izquierda. Estas dos variables, como ya lo había comentado en el primer video, son variables que almacenan el porcentaje de PWM que se aplica a cada uno de los motores. Para nuestro caso, el porcentaje va de 0 a 99. Seguimos con las variables de lectura de los encoders. Para estas tenemos la velocidad del encoder de la derecha y la velocidad del encoder de la izquierda. Estas dos variables son las variables que a partir de el periférico de QEI de lectura de encoder que trae el microcontrolador, él hace un acumulado de los pulsos que recibe en un periodo de tiempo y en base a esto lo compara con el periodo anterior y nos calcula la velocidad a la cual están dando el robot en función de los pulsos. Más adelante en la tarea veremos que el valor que nos genera el microcontrolador luego de un procesamiento y la aplicación de una fórmula nos queda convertido en un valor de centímetros por segundo. Tenemos también la variable de sector, que es la variable que
luego de contar una X cantidad de puntos, nos va sumando de a 1 para ir contando el avance de la planta de laboratorio a medida que ella pues va andando. Acá vemos una etiqueta que nos dice fin de la trama enviada. Esta etiqueta se coloca aquí porque la tarea de la telemetría nos envía las variables de forma secuencial de acuerdo al orden en el que están colocadas acá en este archivo. ¿Esto porque se diseñó así? Para no tener que estar trasladando los datos de un buffer a otro, sino que directamente del array global que hemos creado aquí, la tarea de la telemetría cargue los valores que necesita enviarnos. Continuando con las variables de lectura de encoders, tenemos entonces la velocidad del encoder promedio, que es un promedio de las dos velocidades anteriores. Tenemos el contador del encoder derecho y el contador del encoder izquierdo, que son los valores que nos llevan la cuenta de cuántos pulsos del encoder hemos recibido en un determinado tiempo. Cabe aclarar que estos valores se resetean cada vez que se cuenta un nuevo sector. Tenemos una velocidad por timer derecha y una velocidad por timer izquierdo. Estas dos variables las utilizamos para calcular la velocidad basándonos en el tiempo que tarda cada pulso en llegar a la planta. ¿Esto con qué fin se hizo? Con el fin de determinar velocidades un poco más lentas. Tenemos también una velocidad promedio de este timer. Tenemos un contador encoder promedio, que es el promedio de las dos variables de conteo de los encoders, y un R encoder promedio. Este R significa residuo. Es una variable que se utiliza dentro del cálculo para sacar el valor del sector en el cual estamos. Continuando con las variables, entonces tenemos las variables de almacenamiento de posición. Estas variables son las variables que guardan la información que leemos de la IMU, de la unidad inercial, donde tenemos el acelerómetro, el giróscopo y el magnetómetro. Aquí tenemos entonces tres arrays de tres variables, porque cada sensor nos entrega la información en variables de X, Y y Z. Entonces tenemos la posición del giróscopo, la posición del acelerómetro y la posición del magnetómetro. Seguimos con las variables de almacenamiento de error. Aquí tenemos el error anterior, que es una variable o un buffer pequeñito, donde guardamos el error anterior al actual. Tenemos el valor de los sensores digital anterior. Este valor lo utilizamos para realizar una evaluación de Schmidt-Trigger al realizar la lectura de los valores analógicos que nos lee el microcontrolador de cada uno de los sensores infrarrojos. Tenemos un array de 25 posiciones donde vamos a ir guardando los últimos 25 errores que nos ha generado la planta de laboratorio. Este array lo podemos ampliar posteriormente para hacer algún cálculo especial, pero en este momento únicamente se está haciendo el cálculo del error promedio durante este periodo de errores. Sigue el error promedio, pero que pues como les comentaba, es el error promedio que se calcula basado en estos 25 últimos errores. Tenemos las variables de memoria de los encoders. Entonces aquí guardamos los valores anteriores del conteo de los encoders para la derecha y para la izquierda. Tenemos las variables para el cálculo de velocidades, donde tenemos un valor de PID y un valor exponencial. Estos valores en este momento pues no están siendo utilizados. Tenemos las variables de almacenamiento de datos análogos, de conversión análoga de los sensores. Tenemos sense umbral H, que es un array de 9 valores, sense umbral L, que es otro array de 9 posiciones, sense LP y sense HP. ¿Para qué utilizamos estos cuatro valores o estas cuatro variables? Estas variables las utilizamos al momento de realizar la calibración de los sensores para guardar los puntos máximos y mínimos para cada sensor. Seguimos con el valor de los sensores, que acá se almacena el valor analógico que leen los sensores, y una variable nos guarda el valor anterior
analógico que tenían esos sensores. Continuamos con las variables dispuestas para el control P y D. En este caso, entonces tenemos la velocidad máxima, que va a ser nuestro valor máximo de PWM que vamos a poder aplicar a ambas ruedas. Como ya lo habíamos comentado, el valor va de 0 a 99. Tenemos un valor de reversa máxima. Tenemos el valor del KP, el valor del KD y el valor del KI. Continuamos con las variables para el control P y D de velocidad. Entonces tenemos aquí también un KP de velocidad, un KD de velocidad y un KI de velocidad. Seguimos con unas variables de control del sistema. Tenemos un sysclock, que es donde almacenamos el valor del reloj del sistema. Tenemos un valor del COUNT-OFF, que es el offset de conteo que se le configura al controlador de los encoders. Debo aclarar que los encoders, al momento de configurarlos, no se deben configurar con un valor de 0, porque si la planta de repente se mueve en reversa, nos va a dar valores negativos, y con esos valores negativos pues es un poco más complicado trabajar. Entonces este offset lo que hace es elevarnos ese punto muerto de conteo a un valor de 1000, de 2000, de 10000, dependiendo de qué tan grandes sean los sectores que vamos a manejar. Tenemos la variable COUNT-TSECT, que está relacionada con la anterior, y esta es la que le dice al robot qué tan ancho es el sector o qué tan largo es el sector en número de pulsos. Tenemos un valor de SenseEnv, que este valor de SenseEnv es un valor experimental para calibrar el enfoque que le vamos a dar a los sensores. Disminuyendo este valor del enfoque a menos de 1, entonces se va a abrir una ventana en la cual va a quedar un vacío en el medio, en el cual los valores que entren allí no se van a tomar en cuenta, sino que el valor del sensor se va a mantener como en el estado anterior. CountMax y CountMin son los valores que se almacenan el valor máximo de conteo de los encoders y el valor mínimo de conteo de los encoders para sumar un sector más o para restarle un sector a la cuenta que llevamos. Control sys1 y sys2 son las variables que controlan la función en la cual estamos trabajando. Tenemos una variable que se llama sensores on, otra que se llama motores on, que son variables para encender o apagar los LEDs o encender o apagar el funcionamiento de los motores a nivel de código. Esto con el fin de ahorrar energía en el uso de los sensores y evitar que nuestros motores sean modificados. Tenemos una variable que se llama control fondo, que es una variable con la cual almacenamos un valor de 1 o 0, dependiendo si el fondo de nuestra pista es negro o si el fondo de nuestra pista es blanco. Esta variable, que hace, activa un pequeño código en el cual, si nuestro fondo es negro, los valores análogos de nuestros sensores se van a invertir. Esto con el fin de poder hacer lecturas en fondos negros con línea blanca. Tenemos una variable que se llama SyncLEDs, que es para sincronizar la ejecución de lectura de los sensores infrarrojos. Y tenemos una variable de sub-ruedas, que nos va a guardar el diámetro de las ruedas que tenemos para hacer los cálculos de distancia y de velocidad en centímetros por segundo. Tenemos otras variables para el control de velocidad también. Tenemos el error de velocidad derecha, que sería el error de velocidad que tiene el motor derecho, el error de velocidad izquierdo, el error de velocidad derecho anterior, el error de velocidad izquierdo anterior, el error promedio de velocidad derecha, el error promedio de velocidad izquierda, la velocidad derecha anterior, la velocidad izquierda anterior. Tenemos una velocidad lineal deseada, en donde estos dos valores, la velocidad lineal es la velocidad a la que va el robot y la velocidad lineal deseada es la velocidad a la cual deseamos que vaya. Tenemos el error de velocidad, que va a ser la
resta de estos dos valores anteriores. Tenemos el PWM promedio, el PWM promedio anterior, el error de velocidad anterior, el delta del PWM. Continuamos con las variables para el almacenamiento de datos de la telemetría. Estas variables son para la recepción de datos. Tenemos un count buffer que nos guarda la posición de lectura de este buffer en la tarea de telemetría. Tenemos otro buffer de 45 posiciones que es al cual vamos a pasar los datos que le hemos enviado a la planta de laboratorio. Y tenemos acá una pequeña variable que se llama fin, que nos almacena cuando hemos terminado de recibir una trama. Con esto entonces serían todas las variables que tenemos en nuestro robot, en nuestra planta de laboratorio. Pero obviamente no las vamos a usar todas. Hay muchas variables que son variables que se han colocado para el funcionamiento integral de la planta de laboratorio. Vamos a ver entonces acá en el main, en el velocista fw.c, en la parte del main, cómo tenemos acá configuradas las variables que nos interesan a nivel de control. Entonces, en la tarea del main, vamos a ver que tenemos un system init, un system core clock update, que lo que va a hacer es actualizarnos el reloj del sistema, y unos kernel initialize que nos inicializa el kernel o el núcleo de procesamiento de nuestro sistema embebido. Tenemos a continuación unos valores temporales de prueba para los umbrales de los sensores. Esto es en el caso de que no vayamos a utilizar la función de calibración de los sensores. Precisamente por eso se encuentran comentarios. Para el uso de la planta de laboratorio, en lo que nos respecta a control, tenemos entonces acá las variables más importantes que nos interesan y las cuales debemos asignar y programar dependiendo del control que vayamos a utilizar. Tenemos entonces la velocidad máxima, que en este caso podrán ver que está en 99. Tenemos la reversa máxima, que en este caso está en 0, es decir, no se está utilizando. Tenemos el KP, tenemos el KD, el KI, que estas tres son las variables del control de posición. Para el control de velocidad tenemos el KP y tenemos nuestro KI. En este momento verán que no hay un KD implementado porque pues el control que se está utilizando para las pruebas iniciales es un PI. Tenemos adicionalmente el offset de conteo que está en un valor de 1000, el tamaño del sector o el count tsect que está igual a 300, que nos da más o menos una distancia de 10 centímetros. Tenemos el enfoque igual a 1, es decir, que el Schmitt trigger de nuestros sensores tiene un valor igual tanto para el umbral alto como para el umbral bajo. Es decir, que nuestros valores están trabajando únicamente con un punto central. Arriba este valor es 1, abajo este valor es 0. Y tenemos aquí abajo el diámetro de las ruedas, que en este caso estamos asignando el valor del diámetro, que es 21.5 de las ruedas con las que viene la planta de laboratorio, por 3,141592, que es el valor de pi, para almacenar directamente el valor de la circunferencia de las ruedas. Ahora bien, más abajo tenemos los cálculos que les comentaba anteriormente para guardar los valores de conteo máximos y mínimos y poder generar los sectores. En esta parte de abajo tenemos la inicialización de las tareas. Para el control de nuestra planta de laboratorio tenemos 8 tareas. Tenemos una que nos controla los LEDs y los botones. Tenemos una que es el control principal de la planta de laboratorio. Una tarea para el control de los sensores, una tarea para el control de los motores, una tarea para el control de los encoders, una tarea para el control de la tarjeta IMU, una tarea para el control de la telemetría y una tarea para la configuración remota, es decir, para la recepción de datos por el puerto serial. Y finalmente tenemos el inicio del sistema. Ahora vamos a ver los controladores o los drivers que se han desarrollado para cada uno de los periféricos. Acá en el panel izquierdo, en este árbol que vemos acá, vamos a encontrar entonces
el nombre del proyecto. Tenemos dentro del main, entonces, el driver de los encoders, el driver de los LEDs y los botones, el driver de la tarjeta IMU, que se llama MinIMU I2C. Tenemos el driver de los motores, el driver de los sensores, el driver de la telemetría por puerto UART. Tenemos una pequeña librería utils, que es la que nos ayuda a convertir los valores de una variable en cifras decimales o en cifras de 0 a 9. Y finalmente tenemos nuestro código main. Adicional a esto, pues estos drivers y estas librerías están basadas en los drivers que nos entrega Texas Instruments a través de el paquete de desarrollo TivaWare. De allí se han extraído pues todas las librerías de los periféricos del microcontrolador y de los sensores, de los cuales pues tenemos las librerías de los sensores que trae nuestra tarjeta IMU. Para esto entonces acá hay otra carpetica que se llama drivers y tenemos la librería de los drivers del microcontrolador y la librería de los drivers de los sensores. Tenemos también por este lado los archivos de el sistema embebido CMSIS, donde están pues las configuraciones de inicio del kernel. Y adicionalmente tenemos acá unos archivos propietarios del dispositivo, es decir, del microcontrolador que estamos trabajando, donde pues en estos tenemos programadas algunos puntos para controlar las interrupciones que se generan en algunas de las tareas. Vamos a continuar con la programación y el modo de depuración. Después de haber configurado los valores que tenemos acá o de haber hecho la implementación de nuestro controlador, procedemos con la programación. Como lo vimos en el video número 3, debemos tener ya la planta de laboratorio conectada a la tarjeta de desarrollo de Texas Instruments a través del puerto JTAG. Y a su vez la tarjeta de programación de Texas Instruments la debemos tener conectada a nuestro computador por el cable micro USB. Ya debemos tener los controladores de esta tarjeta instalados, para lo cual por ejemplo acá nos podremos dar cuenta que tenemos acá el In-Circuit Debug Interface, que es la interfase de programación y depuración in-circuit que viene montada en esta tarjeta de desarrollo, en la de Texas, aclaro. Entonces, para programar, ¿cómo lo hacemos? Es sencillo. Tenemos acá dos opciones. Una es compilar y otra es hacerle un rebuild o una recompilación a todos los archivos. La primera únicamente nos tomará los cambios del archivo en el cual estamos trabajando, es decir, acá en el velocista -FWC. Si hacemos cambios en otros archivos, pues no nos los va a tomar. Si le hacemos un rebuild o una recompilación a todo, pues nos tomará los cambios que hayamos hecho sobre otros archivos. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos, generalmente yo les recomiendo que le den rebuild por si han hecho algún cambio. Entonces le damos rebuild y aquí abajo ustedes se darán cuenta el build output que él nos genera acá la compilación de todos los archivos. En este caso pues nos están lanzando algunos warnings, pero estos no tienen implicación en el funcionamiento del código. Al final nos dará acá un resultado que nos dice 0 errores y 7 warnings. Cuando tenemos warnings no tenemos ningún problema. Cuando tenemos errores sí tenemos problemas, porque si tenemos errores entonces no podemos programar el microcontrolador de la planta de laboratorio. Debemos corregir esos errores previamente para poder hacer la programación. Para programarlo entonces le vamos a dar acá en el botón que dice Load. Debemos tener previamente la planta de laboratorio conectada a la batería y conectada, como les decía, al programador por el puerto JTAG. Vamos a ver entonces que acá en el output él se conecta en modo JTAG a una velocidad de 1 MHz. Primero hace un borrado de los sectores que va a sobreescribir, hace una programación, una verificación y nos indica qué hora fue que programó el microcontrolador. En este momento entonces ya podríamos hacer la utilización de nuestra planta de laboratorio con las variables que le hemos asignado o con el control que le hayamos programado. Adicional a eso, pues este IDE de programación cuenta con un modo de depuración
que para activarlo pues le damos acá en este botón que tiene como una lupita y dice D. Ok, le vamos a dar entonces acá en el botón de depuración. Y aquí vamos a ver cómo yo tengo ya un watch preparado en el cual tengo agregadas pues todas las variables de la planta de laboratorio, pero pues si no las tenemos podemos ir aquí a la pestaña de símbolos y podemos buscar acá las variables que queremos ver en funcionamiento. Para encontrar el array de variables globales vamos aquí a velocista sub-c y vamos a seleccionar esta que dice velocista y le vamos a dar clic derecho, add velocista to y le vamos a decir watch 1. ¿Sí? No lo voy a agregar porque pues ya la tengo acá en el watch. Luego de esto pues tenemos acá una ventana en la cual veremos la ejecución línea por línea de nuestro código. Aquí está detenido en el reset handler o en el punto de inicio después de un reseteo. Tenemos aquí arriba la ventana del código desensamblado y tenemos aquí abajo una ventana de comandos. Para iniciar el funcionamiento de nuestro robot, pues solo tenemos que darle acá en Run o F5, ¿sí? Y ya ella va a empezar a funcionar como si estuviera trabajando normalmente. Podemos darle Stop y veremos que el cursor, las flechitas, nos quedan en algún lugar del código. En este caso se detuvo en la función de interrupción de los encoders, del timer de los encoders. Podemos sacarle reset y nos devolverá al inicio del programa y a partir de este podemos darle step, o sea línea por línea, para que ya ejecute una línea o la otra, step over o darle un siguiente hasta salir. Este lo que va a hacer es que si hay llamados a funciones, por ejemplo, no nos va a entrar a depurar dentro de esas funciones. Tenemos un step out que va a seguir ejecutando hasta salir de esta función. Nuevamente le podemos dar stop y él se va a detener en algún lado del código. Para salir del modo de depuración, entonces solo tenemos que darle nuevamente acá en Start Stop Debug y ya volveremos al modo de edición de código. Debemos tener algo en cuenta y es que en el modo de depuración, si hacemos modificaciones sobre el código, no nos las va a tomar. Deberemos volver a recompilar, volver a programar el microcontrolador y volver a iniciar una nueva sesión de depuración. Eso sería todo por este video. Entonces ya en el próximo tendremos la sesión en la cual realizaremos la práctica de la guía de laboratorio número 1, en la cual vamos a realizar el procedimiento de levantamiento de la información de cómo se comporta nuestra planta de laboratorio para posteriormente realizar el diseño del controlador de velocidad. Muchas gracias chicos y hasta luego.